Vamos a, vamos a comenzar el día de hoy la clase con, desde mi perspectiva, una de las escuelas mucho más agradables, mucho más bonitas, mucho más interesantes. A mí, sinceramente, lo que corresponde pues al Renacimiento, como tú lo puedes ver ahorita, ¿no? Es una de las escuelas literarias que a mí personalmente me agradan más, sí, personalmente me agradan más. Pero antes, sí, como tú ves aquí en el tema, antes de abordar el Renacimiento, gracias a todos los alumnos que me están saludando por mensaje, muchas gracias. Bueno, como les estaba indicando, antes de comenzar estrictamente con el Renacimiento, ¿sí? Como ven ustedes acá, vamos a comenzar con el prerrenacimiento español, ¿sí? No, cuando nosotros vimos la literatura medieval, habíamos indicado lo siguiente, ¿no? Va a haber un proceso de transición hacia el final de la literatura medieval que se va a considerar como el prerrenacimiento. Este proceso de transición lo vamos a ver en dos momentos, ¿no? La clase anterior vimos uno de estos primeros momentos que se va a dar pues con el medievalismo, perdón, que se va a dar pues con el Trecento italiano, ¿sí? Y ahora, para poder cerrar este pequeño bloque, lo vamos a desarrollar con el prerrenacimiento de España, ¿no? El prerrenacimiento español. Bueno, como ustedes pueden percatarse, vamos a hablar sobre un determinado contexto histórico, ¿no? Te dice aquí reinado de los reyes católicos, en este caso pues estamos hablando de Fernando de Aragón y de Isabel la Católica, ¿no? Y como te dice aquí, con problemas políticos. Ahora, problemas políticos, ¿por qué? Porque tanto, básicamente, sí, la reina Isabel la Católica, la Católica se encontraba pues en una guerra, en una disputa bastante enconada con Juana la Beltraneja, ¿sí? El segundo punto te dice ahí, se rompe la convivencia entre judíos, árabes y cristianos, ¿no? Acuérdate, ¿sí? Acuérdate también de que para esta época nosotros estamos hablando pues ya sobre la reconquista española, es decir, los mismos españoles que habían sido colonizados, ¿no? Inicialmente por los árabes, por los moros, y que estos pues habían tomado sus tierras y los habían despojado literalmente, ¿no? De sus territorios, pues ante todo proceso de colonización siempre se genera un proceso de resistencia. Y bueno, este proceso de resistencia, como te digo, y que termina en buen camino, ¿no? Que es el de la expulsión de los moros, es lo que nosotros entendemos como la reconquista española, ¿no? Acá te lo estoy simplificando, como te dice, se rompe la convivencia entre judíos, árabes y cristianos, ¿no? Esto no es otra cosa, pues, que la expulsión de los judíos y de los moros, ¿sí? De básicamente uno de los reinos más importantes, ¿no? Los reinos de Granada, ¿no? Que se dan aproximadamente en el mismo año del descubrimiento de América, ¿sí? ¿Te acuerdas cuándo se descubrió América? ¿Te acuerdas en qué año? ¿Algunos se acuerdan en qué año es? Perfecto, 1492. Muy bien, Milagros, 1492, efectivamente. Y como último punto, pues, está la instauración de la Santa Inquisición y el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? Esto, pues, que para la época, sí, para la época, pues, fue absolutamente todo una revolución, ¿no? No solamente una revolución, sino también, fue un cambio, un choque cultural, ¿no? Y este choque cultural, obviamente, ha sido, pues, nosotros, ¿no? Como fuimos pues los que padecimos de alguna u otra forma. Bueno, cuando te digo nosotros, pues me refiero a nosotros como latinos, ¿no? En el sentido en el sentido de nuestros ancestros. Bueno, vamos a abordar, sí, vamos a abordar pues a la literatura de esta época en dos pequeños grupos, sí, vamos a abordar pues en una primera instancia mediante la prosa y en una segunda instancia mediante la poesía. Como tú te percatas, dentro de la prosa estoy considerando a dos escritores importantes. En primera instancia vamos a tener a Fernán Pérez de Guzmán, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante Fernán Pérez de Guzmán? Porque a él se le considera como el iniciador del género biográfico en España,
¿no? Repito, se le considera a él como el iniciador del género biográfico en España, precisamente con el texto que tú estás viendo ahí, con Generaciones y Semblanzas, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante este texto? Porque, pues, este texto, titulado como Generaciones y Semblanzas, es la tercera parte, ¿sí?, de un texto mayor. ¿Cómo se llama este texto mayor? Mar de Historias, ¿sí? Pero el título, Mar de Historias, el término historias, no posee H. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama el texto superior, el texto mayor? Mar de Historias. Y de este texto, Mar de Historias, ¿sí? La tercera parte es precisamente Generaciones y Semblanzas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante Generaciones y Semblanzas? Porque aquí se va a tratar precisamente sobre los reyes católicos y se va a abordar algunos personajes de los más ilustres dentro de Castilla, hacia fines del siglo XIV aproximadamente, ¿no? Y comienzos del siglo XV, ¿sí? Más o menos en este periodo, en este lapsus en el que nosotros nos vamos a mover. Ahora, el segundo escritor fundamental dentro de la prosa, acuérdate que la prosa está relacionado con la narrativa, ¿sí? El segundo escritor importantísimo es pues como el que tú divisas aquí, ¿no? Alonso Martínez de Toledo. A Alonso Martínez de Toledo se le conoce como el arcipreste de Talavera, ¿ya? Te repito, se le conoce como el arcipreste de Talavera, ¿ya? A ver, dame un segundito. Arcipreste de Talavera. Ahí está, ¿ya? Así se le conoce, como arcipreste de Talavera, ¿no? Él tiene un texto importantísimo que es Corbacho o Reprobación del Amor, ¿sí? Bueno, Reprobación del Amor mundano, ¿ya? Y que en palabras de Menéndez y Pelayo, ¿sí? Este texto, Corbacho o Reprobación del Amor mundano, ya este texto, pues, anuncia la proximidad del gran arte realista español, ¿no? Esto es lo trascendental en Corbacho o Reprobación del Amor mundano. Bueno, pasamos ahora hacia la poesía y vamos a tener pues a escritores fundamentales como por ejemplo Juan Alfonso de Baena, ¿no? Él tiene un texto, ¿sí?, que se titula Libro de Trovas. Y este libro, ¿por qué es importante? O qué es lo importante de este libro? Pues presenta tres tipos de poesía. Sí, repito, tres tipos de poesía. El primer tipo de poesía se le considera como el de transición trovadoresca, precisamente libro de trovas, el de transición trovadoresca, ¿ya? El segundo tipo de poesía que se genera en este texto es el de carácter alegórico o simbólico, ¿sí? Y el tercer tipo de poesía que se desarrolla en Libro de Trovas es el doctrinal filosófico. Sí, repito, es el doctrinal filosófico. Ya está. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta? Ninguna, profesor. Ya está, perfecto, gracias. Bueno, continuamos ahora con Íñigo López de Mendoza, ¿sí? Más conocido como Marqués de Santillana, ¿no? De él, pues, dentro de los textos importantes tenemos, no, no soy profesora, soy profesor, ya, creo que mi tono de voz no es tan delicado. Gracias, ya, gracias. Bueno, vamos a continuar ya. Dentro de Íñigo López de Mendoza o el Marqués de Santillana, ¿no? Tenemos canciones tenemos textos como, por ejemplo, canciones o cantares, ¿sí? Decires, serranillas, pero de estos textos, el siguiente es el más importante, ¿sí? El siguiente texto, pues, que es Sonetos al itálico modo, ¿no? Este texto es realmente lo importante, ¿no? Y de este texto sí, han venido un par de preguntitas, ¿ya? Yo te voy a dar la información sobre ese par de preguntas, ¿sí? ¿Por qué es importante este texto? Primero, ya, que en sonetos al itálico modo, sí, estos están compuestos por 42 sonetos. Repito,
Están compuestos por 42 sonetos, ¿ya? Este texto es importante porque además están, pues, escritos bajo la influencia de Francesco Petrarca, ¿sí? ¿Ya? Precursor de Garcilaso de la Vega. Sí, tú sabes que Garcilaso de la Vega, pues el español es renacentista como tal, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, estos tres elementos son importantes, ¿no? Sonetos en itálico modo están compuestos por 42 sonetos, ¿sí? Estos están escritos bajo la influencia de Petrarca, y a Íñigo López de Mendoza se le considera precursor de Garcilaso de la Vega, ¿ya? Estas tres informaciones han sido preguntas de examen de admisión, y fundamental, ¿ya? Fundamental. Muy bien. El siguiente autor que tenemos ahí, que es ya pues un caso bastante peculiar en realidad, ¿ya? Tenemos pues a Fernando de Rojas, ¿sí? Con la tragicomedia de Calisto y Melibea, ¿ya? Ojo, es Calisto y Melibea, ¿ya? Te lo voy a escribir, ¿sí? De Calisto y Melibea, ¿ya? Ustedes lo conocen, ¿sí? Ustedes lo conocen como la Celestina, ¿ya? Pero su nombre, ¿sí? Su nombre inicial, pues, es la tragicomedia de Calisto y Melibea, ¿ya? Y te lo voy a pasar ahorita al chat, ¿sí? Ahí está, la tragicomedia de Calisto y Melibea, más conocida como la Celestina, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Escuché ahí, no sé, ¿alguien tiene alguna consulta? Bueno, como te estaba comentando, pues, Fernando de Rojas, ¿no? Es un caso aparte, lo vamos a ver nosotros. También te voy a contar un resumen breve sobre la Celestina, ¿ya? Tenemos, pues, también a Helio Antonio de Nebrija, que como tú ya lo sabes, pues, él es autor de la primera gramática de la lengua castellana, ¿sí? Él es autor de este texto. Y por último, pues, como te dice ahí, tenemos poesía de corte popular y está, figura ahí los romances, ¿ya? ¿Qué cosas son los romances? Bueno, esto también ha sido pregunta de examen de admisión. En realidad, toda la información que te estoy dando, ¿no? Los romances, ¿por qué es importante? Porque, pues, esta forma poética, estas poesías, ¿no? Primero son de corte popular. Y segundo, que son genuinamente españolas, ¿ya? Estos datos son fundamentales, ¿no? Estas composiciones, pues, van a reemplazar a los cantares de gesta, ¿sí? O a las canciones de gesta. Bueno, dentro de los más antiguos, ¿sí? Dentro de los más antiguos romances tenemos, por ejemplo, Cancionero de Romances, tenemos Silva de Romances, tenemos Romancero, tenemos Rosas de Romances y por último Romancero General. Sí, repito, Cancionero de Romances, Silva de Romances, Romancero, Rosas de Romances y Romancero General. Yo lo dispongo así porque para mí es mucho más sencillo en cuestiones de mnemotecnia, ¿ya? Bueno, vamos a continuar, sí, vamos a continuar. Y dentro del pre-renacimiento tenemos que obviamente hablar sobre el escritor más importante dentro de la literatura pre-renacentista española, que es pues Jorge Manrique, ¿no? Jorge Manrique desarrolló este texto fundamental que se llama Coplas a la muerte del maestro de Santiago, don Rodríguez Manrique, su padre, ¿no? Obviamente, pues obviamente está hablando, pues, nos estamos refiriendo a su papá, ¿no? Al papá del propio Jorge Manrique. Bueno, dentro de este texto, sí, dentro de este texto vamos a tener tres elementos fundamentales, ¿no? La primera te dice ahí, aborda un tema grave y solemne, ¿sí?
¿Por qué te digo que aborda un tema grave y solemne? Porque pues a través del lenguaje, un lenguaje bastante moderado y con términos que van a generar pues ciertos contrastes, ¿no? Como por ejemplo vida-muerte, placer-dolor, juventud-senectud, ¿no? Entre otros, ¿sí? El segundo punto te dice ahí estrofas sencillas, coplas de pie quebrado, ¿no? ¿Qué cosa ya? Mira, hablamos que el texto, ¿sí? Está compuesto por una estrofa sencilla llamada copla de pie quebrado. Ahora, ¿qué cosa es una copla de pie quebrado? ¿No? ¿Qué cosa es una copa de pie quebrado? Hablando de copla de pie quebrado, ¿sí? Hablando de eso, antes, ¿no? Antes, sí, te había hablado sobre sonetos al itálico modo, ¿ya? Se me pasó a indicarte aquí qué cosas son los sonetos, ¿sí? Se me pasó a indicarte ahí qué cosas son los sonetos. ¿Alguien tiene alguna idea sobre qué cosa es un soneto? Me parece que sí te lo comenté la clase anterior, ¿no? Estoy casi seguro de que sí te lo comenté. Pero de todas maneras, ¿alguien sabe qué cosa es un soneto? ¿Alguien me puede decir qué cosa es un soneto? De preferencia, no lo escriban, sino dímelo. ¿Quién me puede decir qué cosa es un soneto? Ya, no todos a la vez. ¿Es una composición poética? Ya, pero ¿qué cosa más sabemos de él? Claro, es una composición poética porque recuerda que lo estoy, pues, lo estoy considerando dentro de poesía, ¿no? Pero ¿qué cosa más es un soneto? A mí lo que me interesa de que ustedes sepan, está dentro de la parte, de la parte estructural, ¿no? Es decir, como estructura, ¿de qué está compuesto un soneto? Formada por 14 versos. 14. Sí, perfecto, son 14 versos. ¿Qué más? Ajá, ya me lo dijeron. Ajá, muy bien, sí, muy bien, Alessandra, ¿no? Dice aquí composición poética conformada por dos cuartetos y seguido de dos tercetos, tiene 14 versos, perfecto, y los versos son en decasílabos, perfecto, ¿no? Perfecto. Uy, Ale, no te preocupes, no te preocupes. Me indicaste todas las respuestas, ¿no? Exactamente como yo les dije, ¿no? Son dos cuartetos seguidos de dos tercetos, ¿sí? Por lo tanto, un cuarteto consta de cuatro, es una estrofa de 4 versos, ¿no? Un terceto es una estrofa de 3 versos. Entonces, dos cuartetos, 8, dos tercetos, 6, 14 versos tenemos, ¿sí? Y todos los versos están escritos de forma endecasílaba, es decir, en 11 sílabas métricas, ¿no? Ya está. Ahora sí, vamos a retornar hacia Manrique, ¿sí? Vamos a retornar hacia Manrique. ¿Y qué cosa es una copla de pie quebrado? Bueno, una copla de pie quebrado está conformada por sextillas dobles, ¿sí? Es decir, 12 versos, ¿no? Bueno, estas sextillas dobles van a estar seguidas por dos octosílabos y un tetrasílabo o pie quebrado, ¿no? Al tetrasílabo, sí, a esta idea de octosílabos y después un tetrasílabo, es decir, 8, ¿sí? Y después 4, ya va a dar la idea precisamente o se le va a considerar como pie quebrado. ¿Qué más te dice ahí? Te dice, suelen dividirse las coplas en tres partes, ¿no? Dentro de las estrofas primera hacia la 13ª, como te indica ahí, profunda reflexión sobre la fugacidad de la vida, ¿no? Aquí lo que nosotros pues encontramos ya son varios tópicos, ¿no? Recuerda de que los tópicos van a estar relacionados pues obviamente hacia el mundo clásico, ¿no? Dentro de los tópicos en este caso pues es el ars moriendi, ¿ya? Te lo voy a escribir, ¿sí? El ars moriendi, ¿ya? Entendido, traducido, ¿no? Textualmente como arte de la muerte. Sí, dame un segundito que te lo voy a pasar acá. Ahí está. ¿Ya? El ars moriendi, ¿no? O también conocido como arte de la muerte, ¿no? Bueno, en este caso, pues los textos van a contener consejos para una buena muerte, ¿sí? De acuerdo a los preceptos cristianos.
Sí, también vamos a tener, sí, también vamos a tener, pues, otro tópico, el memento mori, ¿sí? El memento mori, ¿ya? ¿Qué cosa significa memento mori? Sí, memento, memoria, recuerda, mori, que morirás, ¿sí? Esa sería la traducción. Recuerda que morirás, ¿no? O recuerda la muerte, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de la fugacidad de la vida, ¿no? Esta fugacidad de la vida, pues, que nos recuerda precisamente que todos somos mortales, ¿sí? Entonces, mira, si todos somos mortales, entraríamos a una idea de homogenizar todo, ¿no es cierto? Y me vas a entender después por qué. Ya, otro tópico, sí, bastante importante es el contemptu mundo, ¿sí? O desprecio del mundo. Lo voy a escribir, ¿sí? Aquí está, ¿sí? El contemptu mundo, ¿no? O desprecio del mundo, ¿sí? Otra categoría es el ubisunt, o la traducción literal es ¿dónde están? ¿Sí? Ubisunt, ¿dónde están? Ahí, aquí te lo pongo, ¿sí? Ubisunt, ¿dónde están? Eso es lo que significa textualmente. ¿Ya? Y bueno, aquí en el Ubisoft, pues hay una alusión a personajes, personajes que desarrollan, ¿no? O personajes del pasado, ¿no? Personajes sobresalientes, sí, del pasado. Y por último, pues, la idea, pues, de el poder igualador, ¿no? De la mente, de la muerte, ¿no? Este poder, pues, en el que todos somos, sí, iguales ante la muerte, ¿no? No importa si tú eres pobre o si tú eres noble, todos, absolutamente todos somos iguales ante la muerte. Bueno, entre las estrofas decimocuarta, sí, a la vigésimocuarta, como te dice ahí, alusión a personajes ilustres de Castilla del pasado que a pesar de sus méritos o riquezas no han podido vencer la muerte, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Pues es que dentro de estas coplas, la que me interesa es la inicial, la copla decimocuarta, porque aquí pues se vuelve a hacer referencia a un tópico de Horacio, ¿no? Al aequo pede pulsat, ¿sí? Te lo voy a escribir, aequo pede pulsat, ¿ya? Ahí está. Aequo pede pulsat, ¿no? Este tópico desarrollado por Horacio, ¿sí? En el que pues habla precisamente sobre este poder igualador de la muerte, ¿no? Tanto para los pobres como para los ricos y como para los nobles, ¿no? Tú miras, profe, pero ¿no se supone que el rico es el noble? No necesariamente, porque recuerda de que en esta época existían pues los mecenas, ¿no? Comerciantes muy ricos, muy acaudalados, probablemente mucho más que un noble, pero no tenían título nobiliario, pues no eran parientes de los reyes, ¿no? Por lo tanto, pues eran ciertamente menospreciados, ¿no? O ninguneados. Sí, bueno, y por último, pues vamos a tener desde la estrofa 25ª hasta la estrofa cuatrigésima, ¿no? Hasta la estrofa 40. Sí, como te dice ahí, se concentra en la figura del padre, es en sí el asunto del poema, ¿no? Del poemario como tal, ¿no? Bueno, aquí pues en estas estrofas, sí, estas van a contener una especie de elogio fúnebre, ¿no? Una especie de alabanza, no, una especie de sentida alabanza, no de una alabanza común, sino de una alabanza muy sentida en la que el poeta pues va a tributar a su padre de tal manera de que lo va a comparar con héroes del pasado. Sí, ya pues a partir de la copla 34, sí, la muerte, aquí vamos a tener ya una cuestión simbólica, la muerte va a entablar un diálogo precisamente pues con el maestre Santiago,
¿ya? Y este diálogo, pues, esta imagen es bastante propia de lo que se conoce como las danzas de la muerte, ¿no? ¿Qué cosa es una danza de la muerte? Pues es aquella en la que la muerte va llamando a bailar a varios personajes, como por ejemplo al Papa, al Emperador, ¿no? Y a cualquier persona o a cualquier humano, por decirlo así. Muy bien, hasta aquí alguna consulta. Hasta aquí alguna consulta. Ninguna, ya está. Yo no sé si mis clases son... Ninguna, profesor. No sé si mis clases son tan chéveres que todo se me entiende o que no me estás escuchando. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vayamos ahora, como les estaba indicando precisamente, con Fernando Rojas y la Celestina, ¿no? Y como te dije, pues este es un caso aparte, ¿no? El primer punto, como te dice ahí, no se tiene mucha referencia sobre el autor. El segundo punto te dice, el texto presenta problemas en torno a la composición del libro, ¿no? Sobre el autor y la extensión de la misma, ¿sí? Y he consignado ahí, pues, tres partes, ¿no? O, perdón, tres ediciones. La primera edición, ¿sí? En Burgos, en 1499. ¿Y cómo se titula? Ya, ¿cómo se titula bajo esta primera edición a este texto? Se titula como Comedia de Calisto y Melibea. Sí, repito, se titula como Comedia de Calisto y Melibea, ¿ya? Te lo voy a escribir, ¿sí? Aunque ya creo que te lo puse hace un rato, ¿sí? Igual, ahí está, Comedia de Calisto y Melibea, ¿ya? Esta comedia está compuesta por 16 actos, ¿sí? Acuérdate que los actos es un comparativo a lo que tú entenderías como capítulos dentro de la narrativa, ¿ya? Es como una especie de equivalencia. Ahora, a los actos, ¿sí? O las escenas, las puestas en escenas, ya, también se les llamaba en esa época autos. A los actos también se les llamaba autos, ¿sí? La segunda edición en Sevilla, en 1501, te dice, aparece un acróstico final de 11 octavas y en el que se lee, ¿qué es lo que se lee? El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea, que fue nacido en Puebla de Montalbán. Esto es lo que dice, ¿ya? El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea, que fue nacido en Puebla de Montalbán. Esto es literalmente lo que se dice, ¿no? Y en la tercera edición de Sevilla, en 1502, ¿sí? Un añito después nomás, ¿ya? Va a aparecer ahora con otro título, ¿no? Un título bastante similar. Si antes, en la primera edición se llamaba Comedia de Calisto y Melibea, ahora se va a llamar Tragicomedia de Calisto y Melibea, ¿no? A esta primera edición que tenía 16 actos, en esta tercera se le van a agregar pues 5 actos nuevos. Por lo tanto, van a llegar a 21 actos. ¿Sí? Ya está. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Hasta aquí, ¿alguna consulta, chicos queridos? No, profe. Oh, qué buena voz. ¿De quién es, ah? ¿De quién es esa buena voz? Muy bien. Ahora sí, ya finalizamos, sí, ahora sí ya finalizamos todo lo que corresponde al renacimiento europeo, perdón, al prerrenacimiento español y nos vamos a abocar de manera directa, ya, de manera directa al renacimiento europeo, sí, ahí nos vamos a abocar. Bueno, en primera instancia está el contexto histórico, ¿no? El segundo punto, si puedo repetir, a ver, dame un ratito, ya, a ver, estoy ahí. Cuando te refieres al segundo punto, ¿es a la segunda edición? ¿A eso te refieres, Milagros? Ah, ya.
Bueno, como te decía acá, ¿no? Aparece un acróstico final de 11 octavas y en el que se lee, ¿qué es lo que se va a leer? El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea, fue nacido en Puebla de Montalbán. Eso es lo que dice, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Pero espérense, pues. Yo estoy entrando de manera inmediata hacia el Renacimiento y no te he contado sobre la Celestina. ¿Ya? Eso es lo que me ha faltado. Sí, te voy a contar ahora sobre la Celestina. Sí, rápido, nomás para que tengas una idea bastante general, ¿no? Bueno, en este caso, pues tú sabes de que los dos personajes son Calisto, ¿no? Y Melibea, ¿sí? ¿Quién es Calisto? Bueno, Calisto, pues, es un joven noble que se va a enamorar de Melibea. Ya, él, pues, va a conocerla, ¿no? E inmediatamente se va a enamorar un día en el que él, pues, trataba de atrapar a un halcón que se le había escapado. Sí, él conoce o ve ahí a Melibea y queda terriblemente enamorado, ¿no? El problema es de que Melibea va a interpretar mal las intenciones de Calisto, ¿sí? Y va a tener inicialmente va a tener un rechazo por parte de ella, ¿no? Pues, terriblemente enamorado, va a pedir consejo a su criado, a Sempronio. Sí, te lo voy a escribir mejor, ¿ya? A Sempronio, así se llama su criado, ¿sí? Ahí está, Sempronio, ¿no? Y pues Sempronio le recomienda de que recurra, ¿sí? A la Celestina para que pues gracias a ella o en forma conjunta puedan lograr el amor de Melibea, ¿sí? Y efectivamente, la Celestina pues va a conseguir que mediante artimañas, ¿sí? Va a conseguir pues de que Melibea se enamore de Calisto. No, en realidad también a la chica le gustaba, pues, ¿no? Bueno, ante esto, sí, los criados de Calisto van a intentar, pues, obtener una forma de beneficio ante la gran pasión, pues, que su amo, ¿no? Siente por Melibea. Y bueno, Calisto, pues, habría prometido una cadena de oro a la Celestina, ¿no? Los criados como han ayudado, han participado, ¿no? Han ayudado a la Celestina para que, pues, Melibea logre enamorarse de Calisto. Ellos consideran de que, tienen también, sí, una parte, a ellos también les corresponde una parte de precisamente esta cadena de oro que Calisto entrega a la Celestina. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? La Celestina se niega a entregarles, ¿sí? Una parte, pues, de este obsequio. Y los criados lo que van a hacer literalmente es, la van a matar, ¿ya? Posterior posterior a la muerte de la Celestina, ¿sí? Los criados, pues, van a ser ajusticiados, ¿no? Bueno, primero van a ser pues apresados y después van a ser ejecutados obviamente por la justicia, ¿no? Pero el problema es que Calisto no tiene noticias de estos hechos hasta el día siguiente, ¿sí? Y el día siguiente, pues ya después de enterarse de lo que sucedió con la Celestina y con sus empleados, él decide, ¿sí? Un encuentro con su amada, ¿no? Una entrevista en la noche con Melibea, ¿ya? Pero pues esa noche, para mala suerte, Calisto muere, ¿no? Al tratar pues de bajar por una escalera. Melibea, pues al enterarse, ¿no? Ante la muerte pues de su amado, no soporta, ¿no? No lo soporta, sube hacia la torre más alta y se va a arrojar precisamente desde ella, sí, y en plena caída libre, pues ella va a declarar las causas, ¿no? De su suicidio, ¿no? ¿Y a quién le va a declarar? A su padre, ¿no? El problema de que su padre veía cómo su hija se había arrojado, ¿no? Y el texto pues va a terminar así, ya pues con el llanto y unas reflexiones morales pues de Pleberio, que es el padre de Melibea, ¿sí?
Y bueno, y como te digo, de esta manera, pues es que termina la Celestina o la tragicomedia de Calisto y Melibea. Hasta aquí, ¿alguna consulta, chicos? ¿Hasta aquí alguna consulta? Ok, veo de que no hay consultas, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. Entonces avanzamos ahora sí hacia el Renacimiento europeo, ¿no? Y dentro del Renacimiento europeo, sí, antes de abordar pues el contexto histórico, lo primero que te tengo que hablar pues es precisamente sobre el término Renacimiento, ¿no? Y este deriva pues de la expresión italiana rinascita, ¿no? O renacer, ¿sí? Este vocablo, ¿sabes qué es lo interesante? Que este vocablo fue usado por primera vez por Francesco Petrarca. ¿Sí? Él es quien utiliza por primera vez este término. ¿Ya? Por favor, anótalo. Francesco Petrarca es quien usa por primera vez el término de rinascita o de renacimiento, ¿no? Ahora, cuando yo digo rinascita o renacimiento, ¿renacer qué cosa? Renacer obviamente algo que ya ha pasado. ¿Y qué sería eso? Tiene que ser obviamente una escuela anterior. Por lógica, no va a ser la del medievalismo, porque si no hablaríamos de una continuación y no habría renacimiento. Entonces tendría que ser una escuela anterior, es decir, la del clasicismo. Es el renacer, sí, repito, el renacer de la cultura grecorromana o grecolatina. Por eso es de que aquí el latín también va a tener un papel fundamental, sí, un papel fundamental. ¿Ya? Bueno, después de Francesco Petrarca, pues, este término va a ser, y la idea del Renacimiento va a ser, pues, revalorado por Giorgio Vasari, ¿no? Él, pues, va a acuñar este término en una obra fundamental que se llama Vida de los más ilustres artistas. Sí, así se llama su texto, Vidas de los más ilustres artistas. ¿De quién? De Giorgio Vasari. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ok, no hay ninguna consulta. Entonces, pues, como te estaba indicando, sí, como te estaba indicando, pues, en este texto, Vida de los más ilustres artistas, pues, este texto, pues, va a referirse ya a un movimiento que hace resucitar, ¿no? El arte y la cultura, pero sobre todo los valores espirituales de la antigüedad clásica, ¿ya? Ya pues, obviamente, el periodo del Renacimiento, sí, va a estar definido no solamente pues, por la literatura, ¿no? Sino también va a estar desarrollado en otros campos como, pues, en el caso de la pintura, y aquí, pues, Michelangelo Bonarotti, ¿no? Más conocido como Miguel Ángel, ¿no? Bueno, el nombre verdadero es Michelangelo Bonarotti, sí, él, pues, va a definir a esta época como una especie de nacimiento de la humanidad y de la conciencia, una conciencia moderna, pues, ¿no? A través de un periodo de decadencia, ¿no? Bueno, esto es en el caso, pues, como te estaba indicando, de Michelangelo, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Vayamos ya, pues, ahora sí de manera directa hacia el contexto histórico, ¿no? Y lo primero que te dice ahí, pues, es aparición de las dinastías reales en las que se desarrolló, ¿no? Ten en cuenta aquí lo siguiente, ¿ya? Que aquí, pues, vamos a estar en una época, ¿no? En la que el arte lo va a hacer absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo, ¿sí? Pero no solamente el arte, también las ciencias, ¿sí? Y para esto, pues, vamos a tener lo que se considera, lo que se llama como el mecenazgo de la educación, ¿no? No solamente de la educación, sino también de la música y de las demás artes,
¿no? Y para esta época van a, pues, a florecer, van a nacer, por decirlo así, casas dinásticas, como por ejemplo, ¿sí? Ya, continúo. Como por ejemplo, la casa dinástica, ¿no? O la casa real de los Habsburgo. ¿Sí? A ver, alguien está con el audio. Si es que no me va a hacer una pregunta, por favor, apague su audio. ¿Sí? Por favor, alguien está con su audio. Si no, Miss, tenga la amabilidad de poder apagar el audio de la persona o de la niña que está hablando. O del alumno que está hablando. Bueno. Como les estaba indicando, ¿no? ¿Qué casa dinástica vamos a tener aquí? La de los Habsburgo, ¿no? Esta, pues, esta casa dinástica pertenece, pues, a Alemania y a esta antigua confederación austrohúngara, ¿sí? Vamos a tener también la de Trastámara, ¿ya? En España, la de los Valois en Francia. Bueno, la palabra se escribe Valois, pero se pronuncia Valais, ¿no? En Francia, ¿sí? Yo francés, bueno, si tú hablas francés me vas a entender, Valais, ¿no? Y obviamente, pues, la más importante de todas estas casas dinásticas, ¿no? Incluso HBO, si no me equivoco, tiene pues una una serie, ¿no? Que se llama Los Tudor, ¿no? Que habla precisamente, sí, que habla precisamente sobre esta casa dinástica, ¿ya? La primera de estas casas dinásticas son los Habsburgo, ¿sí? Son los Habsburgo, ¿ya? A ver, lo voy a... Por favor, apaguen su audio. Los Habsburgo, como te digo, pertenecen, sí, a Alemania y a la Confederación Austrohúngara. Sí, vamos a tener también la de Trastámara, sí, que esta pertenece, pues, a España, ¿ya? Vamos a tener también, pues, la de los Valais, sí, que pertenece a Francia. Y por último, vamos a tener la de los Tudor, ¿ya? Que pertenece a Inglaterra. ¿Sí? Y de estas casas, pues la inglesa es la más importante, ¿no? Es más, hasta ahora, de todos los reinados, ¿no? Pues tú sabes que el reinado de Inglaterra es el reinado más poderoso, más rico, más todo, ¿no? O más grande del mundo, ¿no? Más o menos algo así. El segundo punto te dice aquí la migración de los sabios de Constantinopla. Sí, bueno, aquí pues aproximadamente en el siglo XIV y siglo XVI, ¿no? Los sabios de esta ciudad, ¿no? De Constantinopla, pues van a emigrar, ¿no? Como consecuencia pues de la caída de esta ciudad famosa. Pero también, ¿por qué van a migrar? ¿No? Porque hay una necesidad de abrir nuevas rutas comerciales, ¿sí? Que va a llevar, pues, a las familias burguesas al esplendor económico, ¿sí? Recuerda, como te digo, de que aquí el comercio va a generar tanto dinero de que los mecenas, ¿no? De que los mercaderes, ¿sí? Van a, pues, a tener tanto o más dinero que los nobles, ¿no? Hasta en algún momento, incluso, pues, el papado se hace, se genera préstamos, ¿no? Pues, de los mecenas, ¿no? Y de los burgueses. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues, ¿no? Bueno, el papado, pues, como no tiene un ingreso fijo, ¿no? No es otra cosa, pues, bueno, para esta época sí, ¿no? Tenía el 10, ¿no? Y de esta forma, pues, acumulaba sus riquezas, ¿no? Bueno, ya te voy a explicar eso en un momento. ¿Sí? Y el siguiente punto te dice la corrupción eclesiástica, ¿no? Lo que va a suceder es que vamos a tener aquí a dos elementos importantes. Por un lado, Martín Lutero, ¿no? Dos eclesiásticos, Martín Lutero y Calvino, ¿ya? Bueno, la cosa es que tanto Lutero como Calvino, sí, van a criticar a la Iglesia Católica. Esto es lo que se llama la
reforma católica, esto tú lo debes de saber por historia, yo solamente estoy dándote algunos pequeños datos, ¿no? Que tú obviamente lo sabes, ¿no? Solamente lo hago para, para que los recuerdes, ¿sí? Y para que entiendas cómo es que se han desarrollado pues los procesos literarios, ¿no? Cómo es que se han desarrollado los textos en esta época. Bueno, como te estaba comentando, pues, tanto Martín Lutero como Calvino, ¿sí? No es Italo Calvino, por si acaso, el italiano, ¿no? El escritor del siglo XX, ¿ya? No es él, ¿ya? Calvino, no recuerdo en realidad el nombre. Ambos pues van a criticar a la iglesia y van a indicar de que los miembros de la iglesia no están cumpliendo dos votos fundamentales, los votos de pobreza y los votos de castidad, ¿no? Acuérdate que para esta época la iglesia era exorbitantemente adinerada, ¿no? Mira, tú sacas tu línea, solamente en el caso de Lima, ¿no? Prácticamente todo el centro de Lima, ¿no? Todo Lima Centro o centro histórico pertenece, ¿no? Los dueños de los terrenos prácticamente eran pues de la comunidad franciscana, ¿sí? Por eso te digo de que la iglesia tenía demasiado poder, ¿no? Demasiado poder. Bueno, entonces, pues, aquí te estoy demostrando, ¿no? De que no había pobreza, no están cumpliendo con ese voto. Y además, sí, los padrecitos, pues, hacían creer a las feligreses de que si ellas, ¿no? Entregaban, pues, su cuerpo a ellos, que son, pues, los más inmediatos y cercanos a Dios, por esta ofrenda, entre comillas, obviamente, ¿no? Por esta ofrenda, pues, ellas iban a adquirir de manera inmediata el reino de los cielos, el paraíso, y se les iba a perdonar, pues, todos los pecados cometidos, ¿no? Obviamente tú no te lo vas a creer ahorita porque tú ya eres una persona educada, pues, ¿no? Pero para esta época, si tú no eras noble o no eras, pues, o no eras miembro de la iglesia, pues no ibas a ser educado, ¿no? No ibas a recibir educación alguna, ¿no? Bueno, tenemos a Erasmo de Rotterdam, que de manera posterior lo vamos a ver. Él desarrolla un texto que se llama Elogio de la locura, que es básicamente una especie de llamado de atención, ¿no? De hacer entender de que se tiene que generar un cambio y que ese cambio tiene que ser pues a partir del conocimiento. Y por último, de los más importantes, de estos elementos más importantes, vamos a tener pues a Enrique VIII, ¿no? Acuérdate que Enrique VIII pues es el segundo monarca de la casa de los Tudor, ¿no? Él hereda pues el reino gracias a su padre Enrique VII, ¿sí? Ahora, lo interesante con Enrique VIII es de que él se casa 6 veces, ¿no? Y él va a ejercer, pues, el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. ¿Sí? Dentro de los hechos más notables de su reino, pues, se van a incluir, ¿no? La ruptura con la Iglesia Católica. Entonces, Enrique VIII lo que hace es rompe precisamente con la Iglesia Católica, por algo bien sencillo, ya bien, por algo bastante básico, ¿no? Él va a pedir, pues, de que se anule su matrimonio con Catalina de Aragón, ¿no? Catalina de Aragón, acuérdate que es la hermana de Felipe de Aragón, uno de los reyes católicos, hombre importantísimo, ¿no? Y bueno, Catalina, pues mira, imagínate, ella habla español, Enrique VIII, ya, habla inglés, no se entendían, ¿no? Y aparte, Enrique VIII, su abuelo era alemán, entonces, una mezcolanza total, pues, ¿no? Bueno, la cosa se da en que Catalina de Aragón no le puede dar hijo alguno, y para esta época la sucesión de los reinos no se daban en función a las hijas, sino al primogénito varón. No tenía hijos, entonces necesitaba, pues, obviamente, entregar su reino a un descendiente, y es ahí cuando él pide de que el papado, pues, anule su matrimonio y él se pueda casar con su amante oficial, que es Ana Bolena.
El papado obviamente pues le niega esto, porque acuérdate que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Entonces, es aquí cuando Enrique VIII se rompe con la Iglesia Católica y él se va a establecer primero como monarca, como jefe supremo de una nueva iglesia, ¿sí? De la Iglesia de Inglaterra, es decir, de la Iglesia anglicana. Y de esta manera, pues, va a disolver, pues, los monasterios, ¿no? ¿Qué otro hecho más importante se va a dar acá? De que Enrique VIII va a adosar, ¿sí? A Inglaterra, Gales, ¿no? Gales, acuérdate que tú sabes de que el Reino Unido de Gran Bretaña está conformado por Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, ¿no? Tú sabes perfectamente eso. Entonces, lo que hace Enrique VIII es de que Inglaterra la une, la anexa, perdón, Gales la une, la anexa, ¿no? Hacia su territorio. Dentro de los avances científicos vamos a tener pues a Galileo y a Copérnico, ¿no? Obviamente, todo Cooper tenía que estar acá, ¿no? Vamos a tener a Galileo Galilei y a Nicolás Copérnico, ¿no? Acuérdate de que Copérnico va a formular la teoría heliocéntrica, ¿no? Esta teoría del sistema solar como siendo el Sol el eje, el punto neurálgico, el punto central del sistema solar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer Galileo? Mira, Copérnico, sí, formula la teoría y Galileo comprueba la teoría, la sustenta, ¿ya? Y es por eso de que Galileo va a ser, pues, enjuiciado por la Iglesia Católica, va a pedir, la Iglesia le va a obligar a que él, pues, se rectifique, ¿no? Y de que él, pues, indica que todo es mentira, que, bueno, y bla, 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 ¿no? Pero ojo, esta idea, ¿sí? De la teoría heliocéntrica no es que se le haya ocurrido, ¿no? Originalmente a Copérnico. En realidad esta ha sido concebida en primera instancia por otro ilustre personaje, ¿no? Por Aristarco de Samos, ¿sí? Te lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Por Aristarco de Samos. Sí, es más, Aristarco de Samos desarrolla un texto que se llama Sobre las revoluciones de las esferas celestes, ¿sí? Sobre las revoluciones de las esferas celestes, ¿no? Vamos a poner las esferas de dragón, ¿ah? Esto no es Dragon Ball, por si acaso. ¿Ya? Sobre las revoluciones de las esferas celestes, ¿no? Muy bien, y por último, pues tenemos la invención de la imprenta. ¿Por qué la imprenta es importante? ¿Por qué es importante? Por algo bien sencillo. Porque acuérdate, para esta época, ¿quiénes eran los únicos que recibían educación? Nobles y clero. Entonces, ya habían salido burgueses, ¿no es cierto? Mecenas, dentro de los burgueses, algunos eran mecenas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Ellos con dinero podían comprarlo todo. Así es que comenzaban a hacer de que sus hijos vayan a estas escuelas, ¿no? Al igual que cualquier noble, ¿sí? Y lo que hacen ellos pues, es algo bien sencillo, ¿no? La idea de la invención de la imprenta hace de que el saber se masifique, ¿no? ¿Cómo se va a masificar? Es decir, ¿cómo llega a la masa? Aquí va a haber un incremento, pues, en el número de ejemplares de obras, ¿no? Y se van a ofrecer, pues, a los eruditos textos inéditos con los que van a poder, pues, trabajar y van a, pues, convertir el trabajo intelectual en una labor colectiva. ¿Sí? Esto es lo fundamental, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta? Profesor, ¿quiénes eran los eruditos? ¿Quiénes eran los quiénes? Los eruditos. Erudito significa sabio. Por lo tanto, en este caso, ¿quiénes serían los eruditos? Pues serían los eclesiásticos, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya está, perfecto. Muy bien. Vayamos ahora hacia las características y solamente te estoy consignando acá ya 4 características y vamos a ver ahí las temáticas, ¿no?
Dentro de la revaloración de lo clásico, obviamente se está refiriendo pues a la cultura grecolatina, ¿no? Y aquí pues los renacentistas van a aspirar a imitar los grandes logros de la antigüedad, del mundo grecolatino, del grupo de la cultura grecorromana, ¿no? Y bueno, pues van a abandonar las formas góticas, es decir, las formas relacionadas a la literatura medieval, ¿no? Y pues estas se van a distinguir por su carácter realista, ¿no? Esto es lo interesante dentro del mundo renacentista, el carácter realista, pero sobre todo por una especie de volver a mirar, ¿no? De vuelta hacia la naturaleza, ¿sí? Y obviamente la afirmación de las líneas clásicas en el sentido de la proporcionalidad, ¿ya? La segunda característica te dice aquí, pues, anhelo en construir una auténtica civilización humana, ¿no? Acuérdate lo siguiente, ¿sí? Para los renacentistas, educar implicaba no solamente las capacidades intelectuales del hombre, sobre todo las aptitudes físicas, ¿sí? No solamente lo intelectual, sino también lo físico. ¿Por qué? Porque el ideal humanístico era la formación del hombre perfecto, ¿ya? Precisamente por esta razón es que los profesores de latín y griego, ¿no? Que enseñaban, pues, todo lo que concierne al mundo clásico, van a recibir una denominación. A ellos se les va a llamar humanistas, ¿sí? Humanistas. Y es precisamente en función a esta idea de que la base filosófica de este movimiento va a ser precisamente la del humanismo, ¿sí? El siguiente punto, ya, acuérdate que la base filosófica, ¿sí? El humanismo ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ya? Ahora, te dice aquí el siguiente punto del antropocentrismo, ¿no? Antropo, hombre, centrismo, centro. ¿Por qué? El hombre va a entenderse como el centro del pensamiento, ¿sí? Del mundo renacentista. En el caso del culto a la razón, pues ya aquí ya hay un abandono, ¿no? De la superstición medieval y esto básicamente por una constante búsqueda de la verdad. La verdad es aquello que me va a hacer libre, ¿sí? Bueno, dentro de las temáticas tienes, por ejemplo, el amor, ¿no? En relación, pues, una especie de relación espiritual que purifica y que perfecciona al ser humano, ¿no? La naturaleza como una especie de símbolo de perfección divina, ¿no? La idea de estos tópicos que ya hemos visto, ¿no? El locus amenus o lugar ameno, ¿no? El beatus ilie, dichoso aquel, ¿no? El carpe diem, por ejemplo, carpe diem es, aprovecha el día, ¿no? Dentro de los tópicos pues que ya habíamos mencionado en el mundo clásico, ¿no? Bueno, la mitología aquí va a figurar como una especie pues de adorno erudito, ¿no? Y como ejemplo pues de determinados sentimientos o situaciones, pero sobre todo el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque a través del comportamiento humano se va a denunciar pues las actitudes negativas y se va a defender valores como por ejemplo la tolerancia, la honradez, ¿no? Valores o la virtud como tal, ¿sí? Ya está, chicos. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta? Ok, si no hay ninguna consulta, vayamos hacia los representantes, ¿ya? Muy bien, vayamos hacia los representantes. A ver, en el caso de Italia, sí, vamos a tener a todos los escritores que tú ves ahí, ¿no? Ludovico Ariosto con un texto fundamental, Orlando Furioso, ¿sí? Repito, ¿cuál es el texto de Ludovico Ariosto? Orlando Furioso, ¿ya? Este pues es un poema épico, caballeresco, ¿ya? Que va a recibir pues la influencia de los cantares épicos, ¿no? De los cantares medievales. Sí, este texto ya va a presentar tres núcleos temáticos, ¿no? El primero de ellos pues es la guerra entre los cristianos y los sarracenos. El segundo pues es el amor entre, el amor
Orlando por Angélica, ¿no? Y obviamente, pues, la locura, ¿no? Ante el desdén y la muerte, pues, de Angélica, ¿ya? La locura de Orlando, ¿sí? Y por último, pues, los amores entre Bradamante, una cristiana, y un sarraceno, Ruggiero, ¿sí? Ruggiero, ¿ya? El segundo texto que tenemos, pues, en el caso de Torcuato Tasso, el que nos interesa, se llama Jerusalén Libertada, ¿ya? Este texto, sí, va a narrar, pues, la conquista precisamente de esta ciudad, de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? ¿Conquistada por quién? Por Godofredo de Bouillon, ¿sí? Durante la primera cruzada, ¿ya? Bueno, a lo largo, pues, de este poema se van a intercalar una serie de episodios, de aventuras, de historias de amor, ¿no? Que va a servirle, pues, a Torcuato Tasso para poder desplegar toda su fantasía. ¿Sí? Aquí el autor pues va a mezclar lo histórico, ¿sí? Con lo maravilloso, con lo fantástico, ¿ya? Y básicamente se va a enmarcar en una especie de lucha entre cristianos y musulmanes, ¿sí? Aquí se cuenta pues que el miedo, ¿no? Bueno, esto ya es un dato, un dato extra, ¿no? Que el miedo pues a la Inquisición hizo que en este caso Torcuato Tasso pues esté corrigiendo de manera constante, ¿no? Y que se contenga en la publicación o en la exposición de algunas ideas, ¿no? Especialmente las ideas paganas, ¿sí? El siguiente que vamos a tener es Nicolás de Maquiavelo, o como tú lo ves ahí, Niccolo Maquiavelo, ¿no? En el caso de él, las tres obras más representativas del pensamiento político de Maquiavelo son, el primero de ellos, ¿sí? Te lo voy a decir en orden, ¿ya? El primero de ellos se llama Discursos sobre la primera década de Tito Livio, ¿sí? Así se llama. Discursos sobre la primera década de Tito Livio, ¿sí? El segundo de estos textos, que es el fundamental, El Príncipe, ¿ya? Así se llama el segundo, El Príncipe. Este texto pues está inspirado en la figura de César Borgia, ¿no? Y está dedicado pues a un mecenas, a Lorenzo de Médicis, ¿no? Más conocido como el Magnífico. Y por último, el tercero de estos textos es El arte de la guerra, ¿sí? El arte de la guerra. Bueno, estos tres textos están estrechamente relacionados entre sí, ¿ya? Nacido pues bajo una misma visión urgente de construir un nuevo Estado moderno italiano, ¿sí? Aquí pues Maquiavelo va ¿cómo decirlo? A focalizar ya el objetivo político y único, que es precisamente el Estado. Entonces, en este sentido, ¿no? Su máxima, el fin justifica los medios. Y es precisamente por esta razón de que los valores morales, ¿sí? Van a ceder ante lo meramente político. No todo, absolutamente todo es válido de sacrificarse y de ser sacrificado ante la necesidad, ante la urgente necesidad y la realidad, ¿no? De los hechos, ¿sí? Aquí pues el régimen elegido va a ser el de la República o en su defecto el del Principado. Sí, y bueno, Maquiavelo pues va a abrir aquí un nuevo concepto de, bueno, no concepto, sino concepción en realidad de ciencia política, gracias a dos principios claves, ¿no? El primero de ellos es el reconocimiento y el redescubrimiento de la historia y de la acción política de los clásicos, ¿no? Aquí pues, como te digo, como te dije desde un inicio, destaca la figura de Tito Livio, ¿no? Y en segunda instancia, pues, la experiencia y el conocimiento directo de la realidad política de su época hace, pues, que Maquiavelo, de esta manera, se convierta como una especie de padre o de precursor de la ciencia política moderna. Esto también ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Ya? ¿Qué cosa? En que Maquiavelo se convierta como el precursor o el padre de la ciencia política moderna. ¿Sí? Muy bien, ¿ya?
Muy bien. El siguiente texto de aquí de importancia, pues tenemos aquí, perdón, siguiente escritora, Luigi da Porto, ¿no? Él tiene un texto bastante interesante que se llama, en italiano, sí, se llama Historia novelamente ritrovata di due nobili amanti, ¿no? La traducción sería más o menos algo como que historia novelada de dos nobles amantes, ¿sí? ¿Esta sabes cómo va a ser conocida? De hecho, tú la has escuchado. Giulietta y Romeo, o bueno, Giulietta y Romeo, ¿no? Que pues de manera posterior va a ser retomada pues por Matteo Bandello, ¿sí? Y que va a ser inspirada o que inspiraría la tragedia pues de Shakespeare, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Bueno, en el caso pues en el caso de Mateo Bandello, sí, él desarrolla el texto Capuletos y Montescos, ¿sí? Así titula su texto, ¿ya? Capuletos y Montescos, ¿ya? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? En el caso de Jacopo Sannazaro, ¿sí? Él desarrolla la Arcadia, ¿sí? Y voy a ponértelo de todas maneras, por si acaso, la Arcadia, ¿sí? Porque esto también ha sido pregunta de examen admisión. Pero ojo, no es la Arcadia la del escritor chileno, ¿sí? Y tenemos también a Mateo Bolardo con Orlando Enamorado, ¿sí? Muy bien, vamos ahora hacia el siguiente grupo, que sería pues Francia, ¿no? En el caso de Francia, pues vamos a tener a dos escritores fundamentales. Primero está Francesc Rabelais, con su texto importantísimo Gargantúa y Pantagruel, ¿sí? Gargantúa y Pantagruel, ¿ya? Ahí está, Gargantúa y Pantagruel, ¿sí? Bueno, este libro pues está compuesto por 5 capítulos o 5 libros, ¿no? El primero de ellos pues va a tratar precisamente sobre el nacimiento y la educación de Gargantúa. El segundo va a tratar sobre el nacimiento y la educación ahora de Pantagruel. El tercero, sí, sobre un posible matrimonio de Panurgo, ¿ya? Lo voy a escribir, sí, Panurgo, sí. Ahí está, ya, Panurgo. Y el cuarto y quinto, pues, van a desarrollar el viaje de estos tres personajes, de Gargantúa, Pantagruel y Panurgo, sí, en la búsqueda del oráculo de la divina botella. Sí, lo interesante es que a lo largo pues del texto Rabelais va a tratar diversos temas como por ejemplo, ¿no? Dentro de estos el goce de la vida, ¿no? El goce de la vida relacionado pues con la comida, con la bebida, ¿no? Con el sexo. También va a desarrollar pues la transgresión de las normas sociales, la crítica de la iglesia, la justicia, la cultura, pero lo interesante aquí, en el caso de Gargantúa y Pantagruel, es el humor, ¿no? El humor aquí va a tomar la forma de sátira política, de sátira social, ya con un tono bastante educativo, bastante pedagógico, ¿sí? El siguiente de estos autores es Michel de Montaigne, ¿no? O Miguel de Montaigne, ¿sí? Él es creador de un nuevo género, ¿sí? Del ensayo, ¿ya? Así también se va a llamar su texto, ensayos, ¿sí? En plural, ensayos, ¿ya? En este caso, pues, estos textos, ¿no? O en todo caso, los ensayos, o qué sería un ensayo, no es otra cosa, pues, que un texto breve, redactado, pues, en primera persona, porque, pues, van a partir de la experiencia propia, ¿no? Y entre sus principales ideas, pues, se presenta la defensa de la honestidad, ¿no? Del sentido común y de la razón.
Sí, además ya va a denunciar pues la hipocresía, los crímenes cometidos pues en defensa de la verdad y la ignorancia de la cultura oficial. ¿Sí? Mira, yo te recomiendo sinceramente leer Gargantú y Pantagruel, ¿no? Eso es una delicia, ¿sí? En el caso de los italianos, definitivamente te recomiendo leer dos textos, ¿no? Jerusalén libertada de Torcuato Tasso y El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Ahora, en el caso de Portugal tenemos pues a Luis de Camões, como tú lo ves, ¿no? Y su texto, Los Lusíadas, ¿no? Yo leí este texto hace ya muchos años, ¿no? Yo lo leí en una editorial que se llama Oveja Negra, ¿no? Y en esta editorial figura como Os Lusíadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdate de que, pues, Portugal, portugués, ¿no es cierto? Y el artículo os significa los, ¿ya? Por eso está titulado así, Os Lusíadas, ¿ya? Bueno, este texto, los Lusíadas, pues, en este texto vamos a tener, pues, al rey Don Manuel, sí, bueno, él, pues, va a enviar a Vasco da Gama a encontrar el camino de las Indias, ¿no? Y va a atravesar pues el Atlántico y el Índico, y precisamente esta travesía es lo que se va a narrar en Lusíadas, que yo también te decía, tú eres un lector, ¿no? De aventuras, este texto cae a pelo, ¿sí? Aunque no me conviene decir eso, ¿no? Pero bueno, este texto es genial, ¿no? Y en el caso de Holanda, pues tenemos a Desiderius Erasmus von Rotterdam, ¿no? O simplemente Erasmo de Rotterdam, ¿no? Él desarrolla este texto que ya te lo había mencionado hace ya buen rato, Elogio de la Locura. No, esto no es otra cosa pues que una sátira en que pues la misma locura se va a burlar de la falsa religiosidad, ¿no? Y además va a ser una crítica feroz, mordaz, sí, de la vida cortesana, es decir, de la vida en la corte real, ¿no? Del despotismo, de la guerra, ¿no? De todo aquello, pues, que pueda humillar, que pueda ofender, ¿a qué cosa? A la rectitud, a la sinceridad, a la tolerancia, ¿no? El verdadero amor a Dios, sí, y bueno, esto es básicamente lo que va a desarrollar el elogio de la locura, ¿sí? Ahora sí, vayamos hasta aquí. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Hasta aquí alguna consulta? Bueno, si nadie me pregunta, asumo de que no hay nada más que decir. Entonces vayamos ahora hacia Inglaterra entre el Renacimiento y el Barroco. ¿Sí? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Me estaba asustando, me estaba asustando. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces, como te estaba indicando, pues vamos a ver ahora a Inglaterra entre el Renacimiento y el Barroco, ¿no? ¿Por qué lo he titulado así? Porque obviamente vamos a hablar sobre la estrella fundamental de esta época, ¿no? Que vendría a ser Shakespeare. Y yo ya te dije desde hace buen rato, ¿no? De que Shakespeare, pues, es un tránsito, es un escritor tránsito, bisagra del Renacimiento al Barroco, ¿no? Él va a ser renacentista como poeta, ¿sí? Con sus primeros libros, ¿no? Adonis, con sus primeros poemarios, ¿no? Adonis, sonetos, ¿no? Y ya después como dramaturgo va a ser barroco, ¿sí? Como dramaturgo y como comediante, ¿ya? Bueno, como trágico, como drama, como trágico y como comediante, ¿no? Recuerda que él desarrolla tragedias, comedias y dramas. Él definitivamente la recontra rompe en la tragedia, ¿no? La recontrarrompe, ¿no? Mira, escúchame, tú lees a Shakespeare y sientes que estás leyendo a un poeta
que te está contando cosas, ¿no? O sea, así de fantástico es Shakespeare, ¿no? Tú lees, por ejemplo, no sé, se me ocurre Hamlet y te maravillas, pues, ¿no? O sea, te maravillas con la misma forma en que está desarrollado el texto, ¿ya? Yo te recomiendo que leas, o sea, todos los textos, todos los textos de Shakespeare no tienen pierde, ¿no? Si a ti te gusta la literatura y tú vas más en la onda de cómo se dice, ¿no? Vas más en esa onda a qué es lo que se quiere decir, ¿no? Si tú vas más por la forma, porque a ti te gusta, porque tú vas más por la forma del lenguaje, Shakespeare es aquí pues lo máximo, ¿no? Definitivamente. Ahora, en relación al fondo, también Shakespeare es importante, eso no lo puedo negar, es importante, ¿no? Pero si tú lees a Shakespeare, si tú quieres comparar entre la forma, ¿no? Y el fondo, el contenido, ¿no? Pues la forma en Shakespeare es espectacular, ¿no? Es precisamente, ya mira, para que tú me entiendas, ¿no? Es así, ¿no? Cuando tú, pues, tú escuchas a tu tóxico o a tu tóxica, tú sabes de que no los tienes que escuchar, no les tienes que hacer caso, ¿no? Pero te dicen eso que tú quieres escuchar así de bonito, ya. Shakespeare es multiplicado por 1.000.000 de infinitos, ¿ya? Así, para que tú me entiendas, para ser más exacto, ¿ya? Entonces, lee Shakespeare, pues, así de sencillo, ¿no? Lee Shakespeare. Bueno, cuando hablemos nosotros sobre el paso, sí, bueno, acá en Inglaterra, entre el Renacimiento y el Barroco, como te dice aquí, las primeras compañías teatrales se establecieron fuera de las ciudades, ¿no? ¿Debido a qué? Ya, debido pues, espérate un ratito, a ver. Dame un segundito. Dame un segundito, dame un segundito. Ay, eso lo voy a enseñar después. Ya. Ya está, chicos. A ver, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces te estaba comentando, ¿no? Te estaba comentando de que, dice aquí, las primeras compañías teatrales se establecieron fuera de las ciudades. ¿Por qué? Aquí hay varias razones, ¿no? Varias causas. La primera de estas causas es obviamente la de carácter religioso y moral, ¿no? Pero sobre todo, ya, por una especie de miedo a que tanto hombres como mujeres se distrajeran, pues, de sus oficios y ocupaciones, ¿ya? El segundo punto te dice, las obras se representan ¿durante qué? Durante el día, ¿ya? Sobre todo durante el día, por una sencilla razón, pues, no había luz eléctrica en esta época, ¿no? Y con velitas o con mecheros no los vas a ver, pues. Y otra cosa interesante es que, a diferencia del teatro actual, es que para esta época no existían los decorados. Si te dice el siguiente punto, el aspecto más destacado. De la era isabelina, como también se le conoce a esta época, sí, el aspecto más destacado pues está en su carácter esencialmente verbal y de acción, ¿no? En el que pues la proximidad entre el autor y el público le va a permitir pues al actor, sí, una gran sutileza, ¿no? En la expresión, mediante el gesto y mediante el uso de la voz, ¿sí? Dame un segundito, por favor. Ya está. El siguiente punto te dice aquí lo siguiente. Entre los actores no se encontraban, ¿qué? No se encontraban mujeres, es decir, no habían actrices. Y ahora tú te dices, profe, y si no hay actrices, ¿quiénes desempeñan estos papeles? Bueno, precisamente por eso es que había una dificultad para encontrar, pues, actores que quieran desarrollar papeles femeninos, ¿no? Y entonces, pues, a los autores no les quedaba otra cosa que ajustar, pues, a ellos sus personajes, ¿no? Es decir, básicamente los autores eran quienes actuaban
personajes femeninos, ¿no? Es decir, se transvestían, se convertían en mujeres y actuaban como mujeres, ¿no? El siguiente punto te dice aquí, se combinan todos los elementos, ¿no? ¿Cuáles todos los elementos, no? Por ejemplo, lo trágico con lo cómico, ¿no? Lo clásico con lo popular, y de esta manera, pues, uno se va a librar de los modelos clásicos, ¿no? Que precisamente eso te lo voy a volver a tocar hacia la característica final, ¿no? Donde te dice y se rompe con, ¿sí? Bueno, como te estaba indicando, pues, el siguiente punto te dice ahí, ¿rescate de qué? Rescate de autores y de historias primitivas de Inglaterra, ¿no? Sobre todo del folclore inglés, ¿sí? Dice, los temas de las tragedias ¿eran qué? Eran más históricos que míticos. Eso anótalo porque ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ya? Los temas de las tragedias, sin gritar, sin gritar. Repito, los temas de la tragedia eran más históricos que míticos, ¿sí? Después te dice incorporación de qué? Incorporación de la música, de la danza y el espectáculo, ¿sí? El siguiente punto te dice, en la comedia es notorio la influencia de quién? La influencia de Plauto y de Terencio, ¿sí? Repito, la influencia de Plauto y de Terencio, ¿ya? Ahí está. Uy, ahí está. Plauto y Terencio, ¿no? Ellos van a influenciar notoriamente en la comedia. Y en la tragedia, aquí el fundamental va a ser Séneca. ¿Sí? El fundamental es Séneca. Ahí está, ¿sí? Séneca. Ahí está. El siguiente punto te dice, se introduce la prosa y, bueno, se va a introducir la prosa y esta se va a combinar con el verso. De tal manera va a permitir, pues, mayor libertad en la expresión, ¿no? Y obviamente, además, pues, de intercalar la prosa con el verso. Y por último te dice, se rompe con qué? Con las unidades clásicas aristotélicas, ¿no? Acuérdate que son tres las unidades clásicas aristotélicas. Unidad de acción, unidad de lugar y unidad de tiempo, ¿sí? La unidad de tiempo te indica de que todos los hechos se deben de suscitar, se deben de suceder en máximo un día. La unidad de acción, perdón, la unidad del lugar, ¿sí? Te indica de que todos los hechos se deben de suceder en una sola ciudad. Y la unidad de acción te indica de que el texto debe de estar compuesto solo por 3 actos, ¿sí? Lo interesante es que aquí precisamente se rompe todo esto y lo vamos nosotros a presenciar, por ejemplo, con Romeo y Julieta, ¿no? Que te lo voy a contar en adelante, ¿ya? Pero te dice aquí, ¿se rompe con qué? Como ya te lo dije, con las unidades clásicas aristotélicas. Y además, agrégale, por favor, el que los textos, sí, van a estar inspirados precisamente en Italia, ¿no? Italia va a ser la inspiración de los autores del Renacimiento, ¿no? Ya está. ¿Hasta aquí alguna consulta? Bueno, dentro de los representantes vamos a tener a 3, los dos importantes, pero menos que la figura de Shakespeare. Tenemos ahí a Thomas Kidd y a Christopher Marlowe, ¿sí? O Christopher Marlowe, ¿sí? Ya está. En el caso de Thomas Kidd, ¿sí? A él se le otorga, pues, la versión primitiva de Hamlet, ¿sí? Repito, a él se le otorga la versión primitiva de Hamlet, ¿no? ¿Cuál es esa versión primitiva? Él desarrolla un texto que se llama La tragedia española. Y este texto es más conocido, ¿no? Obviamente, en su época, como Hierónimo, ¿sí? Así se va a llamar, Hierónimo, ¿ya? Espérate.
Hierónimo. Ahí está. Hierónimo. ¿Ya? Este texto, la tragedia española, pues va a ser precedente de lo que de manera posterior se va a llamar como la tragedia de las venganzas. ¿Ya? Ahora, este texto, sí, parece pues haber tenido una influencia, como te estaba indicando, en Shakespeare, porque va a contener pues muchos elementos relacionados, ¿no?, con el Hamlet de Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, la locura producida pues por la muerte de seres queridos, ¿no? Que esta locura va a terminar en el suicidio, ¿no? En el caso pues de la tragedia española, vamos a tener ahí a Isabel, y en el caso de Hamlet vamos a tener a Ofelia, ¿no? O también, por ejemplo, pues la locura fingida para poder ejecutar la venganza, ¿no? En el caso de la tragedia española vamos a tener pues al central, el personaje central que es Jerónimo, y en el caso de Hamlet, pues al mismo, ¿no? A Hamlet como personaje principal. También vamos a tener, por ejemplo, la representación de una obra de teatro, ¿no? Obviamente dentro de teatro. Esto es lo que se le llama, lo que se titula como teatro dentro del teatro, ¿sí? Obviamente, ¿para qué se hace esto? Para evidenciar un crimen, ¿no? En el caso de la tragedia española, esta obra dentro, ¿sí?, de la obra, ¿sí?, o este teatro dentro de este teatro se llama pues Solimán y Perseda, ¿ya? Solimán y Perseda. Ahí está. Solimán y Perseda, ya ponle título ahí en Solimán, ahí se me pasó. Y en el caso, pues, de Hamlet, la obra se va a llamar, pues, La Ratonera, ¿no? Y también la utilización de una corte extranjera que va a dar, pues, rienda suelta, ¿no?, a historias de enfrentamientos entre noblezas, ¿no? En el caso de la tragedia española, obviamente, la nobleza es de España, y en el caso de Hamlet tenemos a Dinamarca, ¿no? Como también, pues, la inclusión de un fantasma que va a pedir venganza. En el caso, pues, de la tragedia española tenemos a don Andrés, y en el caso de Hamlet tenemos al espíritu, al espectro, ¿no?, del papá de Hamlet, que también se llama como tal, Hamlet, ¿sí? Entonces estas van a ser, pues, como te digo, las coincidencias, ¿no? Y en el caso de Christopher Marlowe, sí, vamos a tener, pues, lo interesante en él, sí, es que él va a adoptar también como seudónimo el nombre de William Shakespeare, sí. Bueno, dentro de los textos fundamentales de Christopher Marlowe, vamos a tener, por ejemplo, Tarmelán el Grande, sí, te lo voy a escribir ahorita, Tarmelán el Grande. Ahí está, Tarmelán el Grande, ¿no? La tragedia del doctor Fausto, sí, repito, tragedia del doctor Fausto, que es precisamente la primera versión de la leyenda que ya de manera posterior, cuando se dé el romanticismo, lo va a escenificar Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Goethe se escribe Goethe, ¿no? ¿Sí? Goethe, te lo voy a escribir mejor. Sí, ahí está. Goethe. Sí, ¿qué otros textos vamos a tener? También, por ejemplo, El judío de Malta, Eduardo II y Masacre en París. ¿Sí? El judío de Malta, recuerda de que Malta, sí, es un país. Eduardo II, ¿ya? Y Masacre en París. Ya está. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna consulta? Ok. Si no hay consultas, vamos a continuar. Ya está, perfecto. Gracias por responderme.
Muy bien, ahora vamos a continuar entonces con Shakespeare. Ya Shakespeare pues va a ser aquí la mirada central de absolutamente todo, ¿no? Acuérdate que a Shakespeare ya le llaman el cisne de Avon, ¿sí? El cisne de Avon, ¿ya? Muy bien. Y vamos a ver, pues, características de su producción, ¿no? Te dice aquí lo primero, su obra representa una transición. ¿Una transición de qué? Ya te lo dije, del Renacimiento al Barroco, ¿sí? Es precisamente que cuando él incursiona en el Renacimiento, ¿no? Va a ser parte de la era isabelina. Y cuando ya se desarrolla como barroquista, como barroco, él va a pertenecer al primer reinado de el primer reinado de Jacobo I, ¿no? Bueno, en el segundo punto te dice que él es dueño de 2 teatros, ¿sí? ¿Cómo se llaman sus 2 teatros? ¿Ya? ¿Cómo se llaman sus 2 teatros? El primero de ellos se llama Blackfriars, ¿no? Y el segundo, The Globe, ¿sí? Espérate, te lo voy a escribir. ¿Ya? Dame un segundito. Blackfriars, ¿no? Y The Globe. Ahí está. Y bueno, tú que la destrozas en inglés, tú sabes que Black es negro y Friars es monje, ¿no? Es como decir el monje negro, el monje oscuro, en realidad el monje de la oscuridad o el monje tenebroso, ¿no? Algo más o menos así. Y The Globe, pues el globo o el mundo, ¿no? Ahora, la siguiente característica te dice lo siguiente, sus obras no fueron netamente originales, nada que ver, ¿no? Tú sabes de que Shakespeare es un gran copista, ¿no? Él en realidad pues se va a alimentar de las historias de otros autores. Sin embargo, repito, sin embargo, su importancia consistió en que él va a generar un estudio profundo de la psicología, sí, con sus personajes, ¿no? Él va a otorgar, él va a dar una fuerza pasional a sus personajes, los cuales van a poder permitir, van a poder quedar como arquetipos o modelos de conducta. Ah, sí, sí lo he enviado, pero ya, ahorita lo hago, Lucero. Dame un segundo. Espérame un ratito. Ahí está. Blackfriars, ¿no? Y The Globe. Ya está. Bueno, entonces como te estaba indicando, pues, ¿no? Precisamente a esta especie de estudio, ¿no? De estudio profundo de la psicología y de la fuerza pasional en sus personajes, ¿no? Es de que se van a poder construir arquetipos o modelos de conducta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el texto Otelo, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el arquetipo? Los celos. Si yo tengo Romeo y Julieta, la pasión juvenil, ¿no? Si yo tengo Hamlet, la duda. Si yo tengo, por ejemplo, Macbeth, la ambición, ¿no? Dentro de los ejemplos más usados, ¿sí? ¿Qué más te dice aquí? Sus personajes están sometidos a qué, ¿no? Sus personajes, bueno, van a estar sometidos pues a un determinismo interno de la pasión, ¿no? Del carácter, de las circunstancias. Y es precisamente pues que a diferencia de los griegos, ¿no? Que estos estaban pues sujetos al destino, ¿no? Al hado, al fatum. En cambio Shakespeare, en el caso de Shakespeare, no. Sus personajes están sujetos a la pasión, ¿no? Principalmente. Bueno, un caso principal en este caso es Romeo y Julieta, ¿no? Y el segundo punto te dice ahí, no respeta. ¿Qué es lo que no va a respetar?
obviamente las unidades clásicas aristotélicas, ¿no? Y es precisamente porque no respeta las unidades clásicas aristotélicas de que en el futuro, ¿sí? En el siglo XIX, ¿no? Los románticos lo van a tomar pues a él como modelo, ¿ya? Bueno, no lo van a tomar a él en realidad, ¿no? Sino van a tomar, van a tomar, ni siquiera a Romeo y Julieta, ¿no? Sino van a tomar pues la libertad pasional con que sus personajes, sí, son literalmente arrastrados, ¿no? Las pasiones es lo que arrastra precisamente a los personajes. ¿Sí? Y esto es lo que los románticos van a tomar de él. Bueno, y por último nos van a quedar, sí, por último nos va a quedar pues las obras, ¿no? Por último nos queda pues las obras de Shakespeare, ¿sí? Dentro de las obras, sí, yo te voy a mencionar todas, absolutamente todas, para que tú no tengas ningún problema, porque Shakespeare siempre viene, ¿ya? En el caso de las comedias, tenemos, por ejemplo, los dos hidalgos de Verona, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la comedia de las equivocaciones, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la fierecilla domada. Por ejemplo, también trabajos de amor perdido. Tenemos también Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, como gustéis, Las alegres comadres de Windsor. Sí, te voy a escribir el término Windsor. Ahí está, Windsor. Noche de Reyes, ¿sí? A buen fin no hay principio. Medida por medida. Cuento de invierno, ¿sí? Estos dentro de las comedias, ¿no? De hecho, tú has escuchado alguna, ¿no? ¿Cuáles son los textos que yo te recomiendo en las comedias que tú los vas a disfrutar tremendamente? La comedia de las equivocaciones, ¿no? Ese es un mate de risa, ¿sí? La fierecilla domada, trabajos de amor perdido, ¿sí? Sueño de una noche de verano, este es exquisito, el lenguaje es espectacular, ¿no? El mercader de Venecia, de hecho, ¿sí? Las alegres comadres de Windsor, ahí te vas a dar cuenta qué tan alegres son estas comadritas, ¿no? Dentro de las comedias que personalmente te las recomiendo, ¿no? Ahora, en el segundo punto que tienes ahí dramas históricos, ¿sí? Tienes ahí dramas históricos, ¿ya? Bueno, en este caso vamos a tener, por ejemplo, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, ¿sí? Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, ¿sí? Enrique VIII, ¿ya? Ahora, este último Enrique, ¿por qué es importante? Porque este texto no lo ha escrito él solo, lo ha escrito en colaboración con John Fletcher, ¿sí? Te voy a escribir ahí el nombre, ¿ya? Lo ha escrito en colaboración con John Fletcher, ¿sí? Ahí está, John Fletcher, ¿no? Te repito, ¿cuáles son? Enrique IV, Enrique V, Enrique VI y Enrique VIII. No hay Enrique VII, ¿sí? Y en el caso de Enrique VIII, ¿no? Obviamente del rey que justo habíamos hablado nosotros, este es en colaboración con John Fletcher. Así como están los Enriques, ahora tenemos a los Ricardos, Ricardo II y Ricardo III, ¿sí? Uno de ellos, si no me equivoco, no recuerdo cuál está relacionado con Ricardo Corazón de León,
¿no? No me acuerdo cuál es. La verdad que he leído varios de estos textos que ya se me pueden cruzar ahí algunos datos, ¿no? Bueno, dentro de las tragedias, sí, estas son fundamentales, ¿no? Tito Andrónico, sí, Tito Andrónico. Te lo voy a escribir. Tito Andrónico, conocidísima la siguiente, Romeo y Julieta, ¿sí? ¿Cuál también tenemos? Julio César, ¿sí? Julio César. Hamlet, acuérdate que Hamlet es con H, ¿sí? H-A-M, Hamlet, a lo mejor te lo escribo. Hamlet, ¿sí? Ya te dije hace un momento Troilio y Créssida. Otelo, ¿sí? El rey Lear, no Lea, sino el rey Lear. Macbeth. ¿Sí? Antonio y Cleopatra, yo de este texto, te lo recomiendo. De hecho, por cultura general, tienes que haber leído Romeo y Julieta, pues no, de hecho, ¿sí? Tito Andrónico también, bueno, Julio César también, Hamlet, ya te lo dije, ¿no? Genial. No he leído Troilio y Créssida, para serte bien sincero. Otelo también es bueno, el rey Lear también es bueno, Macbeth también, pero Antonio y Cleopatra ya está en un nivel genial, ¿no? Tenemos también, para completar las tragedias, Coriolano, ¿sí? Coriolano. Y Timón de Atenas, ¿sí? Timón de Atenas. Dentro de los dramas fantásticos, tenemos, por ejemplo, a Pericles, ¿ya? Pericles, Cimbelino, ¿sí? Cimbelino. Y tenemos La Tempestad, ¿ya? Ahora, a mí me interesa, ¿sí? De estos textos, a mí me interesa La Tempestad, ¿ya? ¿Por qué? Por su personaje, ¿ya? ¿Cuál es el personaje en el caso de La Tempestad? Ariel, que va a dar, pues, obviamente, inicio al movimiento arielista, que de repente, que probablemente has escuchado tú, ¿no es cierto? Ariel del movimiento arielista, ¿sí? ¿Te acuerdas quién es digamos como que el originador del movimiento arielista? ¿Te acuerdas quién es? ¿Nada? ¿No te acuerdas quién es el fundador del movimiento arielista? Enrique Rodó, ¿sí? Bueno, y dentro de la poesía, ¿sí? Dentro de la poesía vamos a tener, por ejemplo, Venus y Adonis, ¿sí? Sonetos. Tenemos también Querellas de un amante, El peregrino apasionado, A la reina, El Félix y la tórtola,
Elegía fúnebre para William Peter. Elegía fúnebre para William Peter. Y por último, ¿sí? Este texto suena chocante, pero en realidad es muy bueno. Yo te lo recomiendo leer. La violación de Lucrecia. Sí, este texto también es buenísimo. De verdad que habla sobre la corrupción y es genial. O sea, si tú has leído, no sé, pues se me ocurren libros que hablen sobre los cárteles de la mafia, ¿no? Entonces, es un chancay de a 10, ¿no? En comparación con la violación de Lucrecia, ¿no? Acá también, pues, aquí ¿cómo decirlo? Eh, léelo, no sabría cómo describirlo, léelo de verdad, léelo. Bueno, hasta acá chicos, ¿alguna consulta? Hasta aquí, repito, ¿alguna consulta? A ver. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedan 12 minutos y ya acabamos las diapositivas. ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué me sugieren? Sugerir obras, profesor. Ya está. ¿Cuál quieres? ¿La Romeo y Julieta o Hamlet? Hamlet, profesor. Hamlet, quería hacer la Romeo y Julieta. Vamos a tratar de hacer los dos, ¿sí? Está bien. Ya, vamos a comenzar con Romeo y Julieta, que es la que más te pide, ¿no? Bueno, vamos a tener pues que en una plaza de Verona, ¿no? Se va a suscitar pues una riña entre los criados de dos familias importantes, de los Capuletos y Montescos, familias enemistadas, ¿no? De rivales a muerte. Sí, bueno, aquí pues la pelea se va a extender hacia los jefes de ambas familias hasta que el príncipe Escalus llega y va a promulgar pues un decreto de pena de muerte para para que cualquiera de estas dos familias, ¿no? Inicie o incite un nuevo conflicto, ¿ya? Ya retirados todos, ¿sí? Cada uno pues ya en su hogar, va a aparecer pues Benvolio, ¿sí? Quien se encuentra pues junto con Romeo, y Romeo pues le confiesa que está terriblemente enamorado, ¿no? De Rosalía, ¿sí? Una chica muy bella, una muchacha muy bella, pero que lo desprecia, ¿no? No lo desprecia, ¿no? Estoy exagerando. Simplemente lo chotea, ¿no? No le hace caso, ¿no? Para Rosalía o Rosalina, Romeo es nada, ¿no? Es elevado multiplicado por cero, ¿no? Así de sencillo, ¿ya? Bueno, entonces, pues ya en la casa de los Capuleto, sí, el conde Paris, pues ha solicitado la mano de Julieta. El padre de Julieta, pues inicialmente va a poner ciertos obstáculos, ¿no? Él no le parece, pero bueno, al final decide pues realizar una futura ceremonia y envía pues los partes de invitación ya con uno de sus criados para que estos pues para que lo pueda dejar, ¿no? Los partes pues en las casas de las familias que se indican en un papel que él ha entregado, ¿no? El problema es que este criado no sabe leer, pues, ¿no? Acá también nos da una idea precisamente sobre lo que te dije, ¿no? Las personas pues no sabían, no eran cultas, no eran instruidas. Bueno, como te digo, el criado pues no sabía leer, ¿sí? Y se va a encontrar precisamente con Benvolio y con Romeo, ¿no? Quienes ellos pues aún siguen conversando precisamente sobre Rosalina o Rosalía, ¿sí? En Romeo pues le va a ayudar, le va a leer precisamente el papelito, le va a indicar dónde se ubica cada una de las familias, ¿no? Y así pues ambos se van a enterar de la fiesta que se va a organizar pues en la casa de los Capuletos, ¿no? Y que literalmente toda la ciudad va a asistir, ha sido invitada.
Benvolio pues le comenta, ¿no? Que sería genial de que vayan ahí porque podrían conocer pues a otras chicas, ¿no? Y así pues que él deje de sufrir. Pero Romeo es categórico, ¿no? Él contesta incluso con ira, de que solo va a ir, ¿no? Solo iría ya a esta fiesta para ver pues a su Rosalina, ¿no? Porque ella es la mujer que realmente él ama, ¿no? Ya pues en la fiesta va a divisar a lo lejos a Julieta y va a quedar tremendamente cautivado, ¿no? Ante la belleza de ella. Romeo pues en ese instante va a olvidar a Rosalina y se va a acercar pues a Julieta, ¿no? Todo galante, ¿no? Incluso le va a besar la mano, ¿no? Es más, este atrevimiento va a llegar aún mucho más porque incluso le va a robar un pequeño beso, ¿no? Un Pikachu, ¿no? Un besito, no, nada más, ¿no es cierto? Y bueno, la nana, pues, de Julieta va a interrumpir, ¿no? Y va a enviar, pues, a Julieta con su mamá, ¿no? Con su madre. Romeo se les va a ocurrir, pues, preguntar, ¿no? A la nana quién es precisamente la chica. Él no sabía, obviamente, que se llamaba Julieta, ¿no? Y la nana le va a decir, tu enemiga mortal, ¿no? Más pecho frío no puede ser esta nana, ¿no? Y obviamente, pues, esta respuesta lo va a afligir al pobre Romeo, ¿sí? Va a terminar la fiesta y bueno, pues Julieta le va a preguntar pues a la niñera, ¿no? Por la identidad pues de joven, ¿no? De Romeo, de este personaje que la ha besado, pues, ¿no? Y ella pues se va a lamentar de que es Romeo, que es un Capuleto y es a quien ella debería odiar, ¿no? Así de categórico. Bueno, este texto, antes que nada, este texto está compuesto por 5 actos, ¿ya? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta, ¿sí? Es algo que se me había pasado, ¿no? Este texto está compuesto por 5 actos, ¿sí? Es una tragedia, ¿ya? Y vamos a tener aquí 2 escenarios. El primer escenario va a ser Verona y el segundo escenario va a ser Mantua, ¿ya? Y aquí, como te percatas, pues obviamente se rompe con las unidades clásicas aristotélicas, ¿no? A ver, un ratito. Ya está, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, pues, bueno, Romeo, después de todo esto, logra escapar de sus amigos y como una especie de ladrón, ¿no? De Dragonzuelo va a ingresar, pues, a la casa de Julieta y ella, obviamente, sin sospechar, pues, ¿no? Que Romeo está en su jardín. Ella, pues, va a salir hacia su balcón, ¿no? Y le va a confesar ya a la luna llena, le va a confesar, le va a hablar y le va a confesar precisamente el amor que ella siente por Romeo, ¿no? Romeo pues ahí que está agazapado, ¿no? Mirando, ¿no? Escuchando todo, él ya sabe que Julieta pues lo ama, va a salir de su escondite, ¿no es cierto? Y le va a hablar. Entonces ella le va a decir de que si realmente él la ama y sus intenciones son sinceras, astuta también Julieta, ¿no? Sapísima, entonces ella desea pues casarse, ¿no? Y que si es cierto, ¿no? Romeo también le dice lo mismo, ¿no? Que también pues él desea casarse con ella, ¿no? Y que entonces ella le dice de que si realmente su deseo es que se casen, entonces ella al día siguiente va a enviar a un mensajero para saber su respuesta, que todavía no se ha apresurado, ¿no? Bueno, Romeo pues emocionado, ¿no? Como, imagínate como a ti que te han comprado tu último iPhone, ¿no? Estás así emocionado, Romeo más o menos así también va a estar de emocionado y va en busca pues de su confesor, de Fray Lorenzo, ¿no? Y le cuenta pues sobre este proyecto que él tiene pues de casarse con Julieta, ¿no?
Fray Lorenzo, pues, inicialmente se niega, ¿no? No, yo no los voy a casar, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Pero después él acepta, ¿no? Él acepta, pues, ayudarlo, pues, porque él entiende que cabe, ¿no? Cabría la posibilidad de que de esta forma se terminen las riñas, ¿no? Mortales entre ambas familias. Después, al día siguiente, entonces ya te das cuenta que ya se rompe la tercera unidad, ¿no? La primera, la de los 5 actos, ya se ha roto la unidad de unidad. Ya te he dicho que, el texto se desarrolla en 2 ciudades, inicialmente en Verona y después en Mantua, por lo tanto se rompe la unidad del lugar. Y te estoy diciendo, ¿no?, de que al día siguiente se rompe la unidad de tiempo, ¿sí? Bueno, como te digo, al día siguiente, pues Teobaldo, enfurecido, va en busca de Romeo, ¿no?, para batirse a muerte con él por haberlo, pues, descubierto, ¿no?, en la fiesta de su tío. Pero Teobaldo, pues, se va a encontrar con Benvolio y con Mercurio, ¿no? Y entonces van a comenzar una discusión. Y a esto va a llegar, pues, para esto llega Romeo y Teobaldo, pues, lo va a enfrentar, ¿no? Romeo va a rechazar todo reto, pues, porque como él va a casarse con Julieta, ¿no? Él va a tomar en consideración que prácticamente, pues, Teobaldo y él son familiares, ¿no? Entonces, pues, bueno, Mercurio, espérate, me confundí. No está relacionado no, está bien, ya me estoy diciendo, bueno, está bien. Entonces Mercurio, sí, Mercurio, pues, no va a soportar, ¿no?, los agravios, pues, de Romeo y se va a enfrentar a Teobaldo. ¿Sí? Romeo va a intentar separarlos, ¿ya? Pero por debajo de su brazo, pues Teobaldo, cobardemente, ¿sí?, va a herir a Mercurio, ¿ya? Lo va a morir incluso de gravedad, de muerte, ¿no? Y luego va a huir, ¿sí? Ya pues Mercurio, en esta especie de agonía, va a maldecir a ambas familias, ¿no? A los Montesco y a los Capuleto, ¿sí? Bueno, Romeo pues ahora lo que va a hacer es vengar, ¿no? Va a decidir vengar la muerte de su gran amigo, de Teobaldo, ¿no? Perdón, de Mercurio, ¿no? En algunas versiones puedes encontrar como Mercucho, ¿ya? O Mercutio, o Mercucio, ¿sí? Bueno, como te estaba indicando, pues Romeo va a querer vengar, ¿no? Vengar la muerte de su amigo, y es así, pues, como se va a enfrentar a Teobaldo y lo va a matar, ¿no? Y entonces el príncipe Escalus va a condenar precisamente a Romeo ¿a qué? Al destierro. No a muerte, pero sí al destierro, ya con la salvedad de que si Romeo regresa a Verona, ¿no?, cualquier ciudadano, sin importar quién, puede matarlo sin tener que después ser castigado, ¿no? Sin tener que de manera posterior enfrentarse, pues, a la justicia. ¿Sí? Uy, chicos, ya no queda tiempo. Ya no queda tiempo. Vamos a quedarnos hasta aquí. La próxima clase te cuento sobre... te termino de contar Romeo y Julieta, te cuento Hamlet, ¿sí? Y de ahí haríamos el Siglo de Oro español, ¿sí? Muy bien, Miss. Chao, profesor. Ok, profesor, gracias. Chicos, cuídense, chiveriamos.